Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. El tema que nos convoca hoy, la política de desarrollo agrario integral. Un saludo a la Organización de Estados Iberoamericanos que nos acompaña, como siempre, a la Oficina del Alto Comisionado de la Presidencia de la República, a la Universidad Complutense de Madrid que acompañan este diplomado. Un saludo a la transmisión en vivo en las seccionales de la universidad y vamos a dar inicio entonces a este tema de preocupación nacional en el proceso de paz que estamos viviendo actualmente. El actual panorama de la tierra en Colombia muestra que incluso antes de la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada y Colombia está en la urgente necesidad de una reforma agraria. La expropiación por parte de grupos armados ilegales condujo, de hecho, a una contrarreforma agraria, incrementando en gran medida la concentración de la tierra. A lo largo del conflicto, ambos grupos guerrilleros y paramilitares se han apoderado de tierras para consolidar ventajas estratégicas, por ejemplo, los corredores de exportación de drogas o de importación de armas para establecer cultivos de drogas o para establecer zonas de influencia política. Las alianzas de paramilitares y empresarios también han permitido utilizar tierras ilegalmente apropiadas para el desarrollo de megaproyectos de minería extensiva, agroindustria, incluyendo cultivos extensivos como el de la palma africana, a menudo recibiendo apoyos gubernamentales para estos proyectos a través de políticas, programas y leyes promulgadas en los últimos años. Pensar la reforma agraria en este periodo de proceso de paz es importante para la universidad. Los dejo entonces con el conferencista de hoy, Juan Manuel Ospina Restrepo. Bienvenido a la Universidad Libre. Juan Manuel es economista y político colombiano con estudios de planeación y desarrollo agropecuario en Francia, exsecretario general del Ministerio de Agricultura, fue senador por el Partido Conservador, expresidente de Fedegan, exdirector del INCODER en el pasado gobierno, entre muchas posiciones que tienen que ver con la temática que hoy se trata, profesor universitario actualmente. Y le damos la bienvenida a profesor Ospina, porque a través suyo vamos a tratar de explicar un poco el tema que nos ocupa hoy, que es la política de la reforma agraria integral en Colombia. Bienvenido, profesor Ospina. Bueno, ante todo, un muy cordial saludo a todos los amigos y amigas acá presentes, a los organizadores de esta cátedra que me comentaban ya va en la versión número 20, que eso en Colombia es todo un récord, porque este es el país de las grandes iniciativas que mueren rápidamente. Y eso muestra, yo creo que la seriedad de la Universidad Libre y de sus profesores y su equipo directivo. Y agradecerles porque esta es la segunda vez, o sea que ya he estado en el 10% de las cátedras. Muy amablemente me invitaron igualmente a participar en la cátedra versión 2015. A ver, yo no quisiera ponerme a hacer nuevamente el diagnóstico de la cuestión agraria. Yo creo que eso ya básicamente lo conocemos. Me parece, además, en el sentido de este ciclo de la cátedra Gerardo Molina, es más interesante ver con qué elementos contamos para poder iniciar dentro del contexto nuevo que finalmente creo va a acabar abriéndole las negociaciones de La Habana a lo que son unas grandes tareas de transformación de los elementos constitutivos de esta nación, donde juega un papel muy importante la transformación rural. Ya es casi un lugar común decirlo, pero lo voy a repetir acá. Esta transformación la tendríamos que hacer con o sin negociación exitosa en La Habana.
Yo creo que en medio de enormes dificultades la negociación va a salir, pero si no le metemos, como se dice, país y pueblo a la negociación, arriesga que hacen un documento escrito en una gigantesca frustración. Sobre todo porque las condiciones políticas y económicas del país son las menos favorables para abordar ahora semejante tarea como sería la del posconflicto, que entre otras en el externado no nos gusta hablar de posconflicto porque partimos de que la naturaleza de la dinámica social es una naturaleza de conflicto. Lo que hay es que buscar cómo ese conflicto puede tener resoluciones pacíficas, democráticas. Digamos, estaríamos pues, el posconflicto armado, pero tiene que abrirse un nuevo espacio de dinámicas sociales que están marcadas por contradicciones y por conflictos. Pretender que al día siguiente de firmar la paz, sé que ustedes no lo piensan, pero desafortunadamente en el país hay más de una persona que así lo piensa, que firmada ese acuerdo en La Habana, esto al día siguiente va a ser como la Arcadia y todos abrazándonos y felicitándonos, pues creo que estamos muy lejos de allá. Inclusive hay quienes ya dicen que todo indicaría que es más fácil alcanzar un acuerdo en La Habana que un acuerdo acá en Colombia entre los colombianos, sobre todo en un tema que está tan polarizado como es el tema agrario. Y yo creo que mientras que sigamos en esa aproximación polarizada a la realidad agraria del país, va a ser muy difícil que podamos avanzar en términos de una efectiva transformación de esas condiciones. Por eso quisiera, de entrada, ya entrando en materia, leer una idea que yo creo que es muy importante, que está contenida en el documento de la Misión Rural que recientemente coordinó José Antonio Campo y que está ya en manos del Gobierno Nacional. Una misión rural que yo creo que hizo un trabajo interesante, pero muy repetitivo. Yo creo que corremos el riesgo de estarnos echando el mismo cuento sobre el diagnóstico y sobre las soluciones de la cuestión agraria. Yo creo que aquí hay que ponerle un poco de imaginación, ir un poco más allá de lo que ya sabemos. Y dice la misión rural en algún punto lo siguiente: las posibilidades de la paz en Colombia exigen que el campo se entienda como un espacio donde caben y pueden convivir armoniosamente los grandes, los medianos y los pequeños agricultores en conjunto con actores de otras actividades económicas. Esto que suena tan evidente, cuando usted ya entra al debate concreto de la situación rural en Colombia, de las perspectivas, no es tan evidente. Y yo creo que ahí tenemos de entrada un problema muy grande, del cual hablaré más adelante, y es que de alguna manera no hemos logrado llegar a lo que llamaría Álvaro Gómez un acuerdo sobre lo fundamental en lo que debe ser el campo colombiano, es decir, cuál es la posibilidad de desarrollo rural que podemos construir entre todos en Colombia. Y yo creo que ahí estamos todavía muy lejos, porque exagero un poquito, pero hay posiciones digamos, de la orilla campesina que se imaginan finalmente Colombia como un país poblado solamente por campesinos en sus campos, o de pronto dentro de algunos sectores indígenas que como que soñarían con que esto pudiera ser un gigantesco resguardo indígena. O nos vamos para el otro lado y unos agroempresarios que se sueñan con grandes plantaciones de monocultivos y esos campesinos vueltos eficientes trabajadores agrícolas. Y no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Es un poco como en las buenas recetas, una sabia combinación de esos elementos, de esos actores, de esas posibilidades y de esos derechos. Porque detrás de cada una de esas posiciones hay unos derechos. Y la gran tarea de todo gobierno es aceptar ese pluralismo, esa contradicción, ese conflicto que es propio de la realidad social y trabajar para encontrar cómo esas contradicciones se pueden ir
resolviendo, no van a desaparecer, pero se pueden ir transformando y en esa transformación se está transformando la realidad. Rápidamente, yo creo que estamos enfrentando estos temas dentro de un nuevo escenario, dentro de un nuevo contexto para definir y para ejecutar una política de desarrollo. A mí me gusta hablar de transformación rural. Y hay varios elementos que apuntan en esa dirección, los conocemos todos, simplemente para sintetizar y poder presentar una visión de conjunto. Primero, lo que está transcurriendo en La Habana. Yo creo que es equivocado pensar que de La Habana va a salir, ya lo estamos viendo que no es así, el diseño de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo modelo de agricultura. Eso nunca estuvo dentro de los postulados de la negociación en La Habana. En La Habana de lo que se trata, y es fundamental, y sin lo cual lo demás puede quedar simplemente como letra escrita, en La Habana lo que se está planteando es un replanteamiento de la política en el país. De la política, no solo de la política agraria o de la política industrial o de la política de salud pública o de educación. Es de la forma de acceder y ejercer el poder en Colombia. Son nuevos actores políticos, son nuevas organizaciones políticas, son nuevos escenarios de la política, maneras diferentes de hacer la política. Y yo creo que ese es el gran desafío que nos va a dejar el acuerdo de La Habana al país. Y me preocupa enormemente porque de la izquierda a la derecha no veo que haya un proceso de organizarse las fuerzas políticas, de enriquecer el discurso político, de generar la convocatoria ciudadana y el compromiso sin el cual esto queda en letra muerta. La prueba es que el país globalmente está de acuerdo con la paz, pero ¿qué paz? Y el famoso se veye con la paz, eso está sin contestarse, y el peligro es que salgan esos acuerdos y caigamos en un nuevo escenario y con enormes vacíos en términos de la política. Y ese es un punto que yo creo que es fundamental, porque es en ese escenario donde hay la posibilidad de empezar a pensar cómo vamos a hacer la transformación rural sin tener necesariamente que hacer copy-paste a las políticas de hace 30 años. Que el país es muy distinto. El doctor Peñalosa no ha podido entender que el país cambió en 12 años y Bogotá cambió en 12 años. Entonces, ni qué decir cuando tenemos políticas de desarrollo rural de los años 60. Segundo punto. Atrás yo creo que está quedando ya la visión del desarrollo rural como un proceso puramente económico en términos de productividad, de eficiencia, una mirada productivista y eficientista, que tuvieron sus momentos culminantes años 60, 70 con la Revolución Verde y más recientemente con los organismos genéticamente modificados. Ese fue el modelo que se implantó en Colombia, es el modelo de los organismos internacionales, es el modelo del Banco Mundial, fue el modelo de la FAO. La FAO hoy está tomando distancia de ese modelo, el mismo Banco Mundial está empezando a decir un momento que esto de pronto no es por allí. Y es en ese contexto de repensar el concepto mismo del desarrollo rural, el sentido del desarrollo rural, los instrumentos del desarrollo rural, que nos coincide con esta apertura hacia nuevos escenarios y nuevos compromisos políticos. Entonces, y ahí la Constitución del 91, que la vamos a mencionar mucho hoy, yo creo que juega un papel muy importante, porque lo que está planteando es que una política, en este caso de desarrollo, de transformación rural, que vaya más allá del cuantitativismo, de indicadores cuantitativos de crecimiento del PIB, de crecimiento del área sembrada, etcétera, etcétera, que mira producción y costos por una aproximación más cualitativa en términos de derechos, en términos de mejoramiento de calidad de la vida. Es un poco pausar una frase de una encíclica muy famosa de Pablo VI, del progreso de los pueblos, es
digamos, darle preferencia al ser sobre el tener. Nuevas condiciones para desarrollar entonces esa nueva política rural. Desafíos que enfrenta esa nueva política rural va teniendo presente estas transformaciones allá en la trasescena, pero que pueden ser definitivas. Está primero superar el condicionamiento externo que genera la globalización. No es gratuito que vuelve a estar en la agenda nacional e internacional todos los temas de la soberanía alimentaria. Ha sido una globalización marcada por dos dinámicas que son muy complejas y yo diría muy negativas para un verdadero proceso de transformación rural, que es los procesos de oligopolización y desterritorialización que está sufriendo la economía, está sufriendo la agricultura, no solamente en Colombia, en el mundo, en el marco de estas dinámicas de globalización. Segundo punto importante que hay que tener en cuenta acá es, y ese yo creo que es de los grandes avances, al menos conceptuales, que se desprenden de la Constitución del 91, que ya aparece en las políticas públicas colombianas, por lo menos enunciadas, pero que todavía no sabemos traducir de manera efectiva cómo se ejecutan esas políticas, y es todo el concepto del enfoque territorial de la política de la acción pública y el direccionamiento prioritario hacia sectores poblacionales específicos. Nosotros, y vamos a ver ahora, ha sido creo de las grandes debilidades de la política pública en desarrollo rural y en la misma reforma agraria, ha sido olvidarnos de que la realidad colombiana, especialmente la realidad rural colombiana, está marcada por profundas diferencias y se legisla sobre la base, pues decirlo acá en la Facultad de Derecho, se legisla sobre la base de asumir una realidad que es homogénea. Esto se ha dicho mucho, pero se dice y no se transforma. Y yo creo que ya estamos entrando a entender que finalmente hay que manejar distinto lo que es diferente. Es decir, ese énfasis en que las políticas se puedan ajustar a realidades específicas, en alto grado se puedan construir a partir de esas realidades específicas, yo creo que es un elemento fundamental que está ya trabajando y que podría ser la circunstancia que catalice finalmente esa transformación. Y en todo ese escenario es fuerte la presencia y tiene todo el sentido y lo tiene que abordar el diseño de estas nuevas políticas, el sentido de amenaza que sienten muchas comunidades rurales en Colombia. Amenaza por la globalización, amenaza por una invasión de unas formas capitalistas sin regulación, de capitalismo salvaje que le están llegando a ese mundo rural, como minería, como empresas de producciones comerciales de gran escala y de monocultivos, y que están obviamente generando en estas comunidades un sentido de recuperación de identidad, un sentido de empezar a compartir aquellos elementos que les pueden dar unidad, que les pueden dar fortaleza. Es todo el regreso del sentimiento local. Y esto no es solamente en Colombia, es un poco en el mundo, es el regreso de los nacionalismos, de los conflictos étnicos, de los conflictos religiosos, de recuperar raíces, de recuperar identidad para hacerle frente a unas fuerzas que se sienten como externas y como arrolladoras. Y esto nos está dando entonces un mundo que está escindido entre una dinámica globalizada de grandes corporaciones que toman decisiones desterritorializadas, pero que afectan al conjunto casi del orbe hoy en día,
y por otro lado una reivindicación de lo local como punto de identidad, como punto de apoyo, como punto de agrupamiento de fuerzas para no ser simplemente barridos por esas fuerzas transnacionales, apátridas de alguna manera, porque son ya corporaciones que no dependen ni de uno ni de otro país y que van como un tractor arrasando con lo que encuentran a su lado. Primera parte de lo que les quería presentar. Segunda parte, muy rápidamente, ¿qué es lo que le ha faltado a Colombia en su esfuerzo por tener una política rural visionaria y estratégica? Porque política rural es lo que hemos tenido, intentos es lo que hemos tenido, discurso rural es lo que hay, pero realizaciones muy pobres y muy frustrantes. Yo creo que muchas de las respuestas ya están insinuadas en los puntos que hemos planteado acá anteriormente, pero yo partiría nuevamente de decir que es una cuestión de que sean unas políticas realistas en el sentido que se correspondan con una realidad, que no nos lleguen importadas por la moda, por imposiciones, sino que sean fruto de un reconocer esta realidad propia nuestra y poder construir a partir de esa realidad. De realismo, no lo que queremos, sino lo que podemos hacer, y ligado a eso, que haya una convocatoria. Aquí seguimos pensando que unas élites tecnológicas y políticas pueden decidir el futuro, especialmente el futuro rural, y decidirlo desde oficinas centrales de gobierno, de grandes consultores, un poco a espaldas de esa realidad. Sino lo que podemos, la convocatoria, que implica decisión política. Ha sobrado más la técnica y mucho discurso de plaza pública, y ha faltado el debate sereno y visionario y el compromiso para realizar una acción conjunta, coordinada y continuada y de amplio espectro. Rápidamente un repaso a lo que se ha hecho, lo que se ha planteado en los últimos 80 años en estos temas. Arranco con la Ley 200 de 1936. No fue ni una ley de reforma agraria, ni fue una ley de desarrollo rural. Y hay un libro muy interesante de un egresado de acá del externado que se llama Marco Palacios, que creo que muchos conocemos. El libro se llama ¿De quién es la tierra en Colombia? Si les interesa el tema de se los recomiendo. Básicamente con la Ley 200 lo que se buscaba era aclarar la titularidad de la tierra. Era todo este problema de la irrupción de la caficultura en áreas tradicionalmente habitadas y trabajadas de manera tradicional sin mucho título, y empieza toda esta presión y todo este conflicto aquí al lado de Bogotá, y es donde nace el UNIR de Gaitán, donde nacería el Partido Comunista, y es lo que da motivo a la expedición de la Ley 200 de 1936, con una cuestión muy preocupante, es que ese problema sigue siendo uno de los problemas no resueltos en el mundo rural colombiano, y es la causa principal de muchos de los despojos legales de tierra que se hacen en Colombia. El despojo armado, el despojo con desplazamiento, el despojo con el revólver en la sien y el boleteo es el más publicitado y es trágico, pero en términos cuantitativos es casi más importante el despojo legal, el despojo silencioso. Como lo decía alguna vez el superintendente de Notariado y Registro, es ese despojo que se hace en la penumbra de las notarías y de las oficinas de registro, que un buen día aparece que el dueño de la ya es otra persona, simplemente porque no estaba formalizada la propiedad. Sobre eso hay avances, pero hay una gigantesca tarea por hacer, es uno de los puntos centrales, entre otras en los acuerdos que se conocen de La Habana en relación con este tema de tierras. Está la Ley 135 de 1961, que hay que ubicarla muy claramente en el contexto latinoamericano y mundial de la época.
estamos con la Revolución Cubana estrenándose, estamos a 2 años de la Revolución Cubana, está el gobierno norteamericano del presidente Kennedy con la Alianza para el Progreso y viene toda una ofensiva de modernización de las estructuras latinoamericanas impulsada por los Estados Unidos como antídoto para que la Revolución Cubana no se expandiera por el conjunto del continente. Y son los años en Colombia del Frente Nacional. Y son los años en Colombia donde se hace, digamos, unos avances en muchos aspectos, creo que interesantes en términos de modernización capitalista de la sociedad colombiana. Y entre eso está, obviamente, la Ley 135 de 1961. Dentro de nuestra legislación agraria es la única que tiene el objetivo explícito de la redistribución de la tierra, es decir, que tiene como objetivo la reforma agraria, como se entiende en su sentido estricto y preciso. Son años de gran explosión demográfica y está todo ese proceso de modificarse, digamos, la correlación entre tierra y población, entre población rural y población urbana. Crece la población en términos numéricos y crecen los desplazamientos de población. Está todo el efecto que tuvo la violencia del medio siglo sobre zonas muy importantes del mundo rural colombiano, con sus desplazamientos, con modificaciones muy fuertes en los catastros, especialmente en las zonas cafeteras. Y ahí nace el INCORA. Y tenemos que tener en cuenta cuál fue la estructura del INCORA para hablar de lo que viene ahora. Se podría hablar mucho del INCORA, pero yo simplemente acá quisiera destacar 2 elementos. El primero es que el INCORA en un momento dado llegó a significar casi la mitad del poder del Estado colombiano, es decir, el INCORA estaba por encima de prácticamente todos los ministerios. El INCORA concentraba el conjunto de actividades que conforman el desarrollo rural. El INCORA hacía vías, el INCORA hacía vivienda, el INCORA hacía distritos de riego, hacía capacitación, tenía política para mujer rural, tenía organización de la producción a través de las cooperativas, hacía distribución de tierras. Alguien decía en aquellos años, el INCORA tiene tantas funciones que hace todo menos distribuir la tierra. Y en segundo lugar, no solamente estaba concentrando recursos y funciones, sino que lo hacía desde una única entidad y con un manejo absolutamente centralizado. Los departamentos y los municipios casi que se informaban de que les llegaba una política del INCORA, pero esa capacidad de generar un diálogo, de acordar unas estrategias, no existió en la filosofía del INCORA. Estos son los años en donde se consolidan los institutos descentralizados. Es tal vez el momento en que más fuerte es el centralismo, por lo menos administrativo, presupuestario y de políticas públicas en el país, y ahí el modelo más acabado fue el INCORA. Y ahí creo que estarían muchas de las razones que después llevaron a la crisis del INCORA. Esa crisis se ubica cronológicamente con lo que se conoce como el Acuerdo de Chicoral, ya estamos en el gobierno de Misael Pastrana, y con las propuestas que hace Alfonso López Miquelsen de voltear la página de alguna manera de la reforma agraria, que estaba encontrando un profundo desgaste, no era un proyecto que estuviese en ascenso, que estaba con enormes dificultades internas, estaba debilitado, y en ese escenario de debilidad le montan una alternativa que básicamente fue diseñada también en el exterior, iniciativa del Banco Mundial, que es el DRI, el Fondo de Desarrollo Rural Integral, que en ese momento tenía un complemento que era el PAN, el Programa Alimentario Nacional, creo que era el Programa Nacional de Alimentos, pero tal vez Alimentario Nacional.
Y allí, y lo dijo claramente López Michelsen, el problema en Colombia en este momento no es tanto redistribuir tierra y no hacer productiva la tierra y ayudar a que el campesino y el pequeño productor pueda ingresar en la economía moderna, pueda también participar en los mercados, pueda generar excedentes, pueda transformar sus condiciones de vida. Entonces se pasa de la filosofía de la redistribución de la tierra al desarrollo de la producción familiar y al mejoramiento de condiciones de vida de las familias y de las comunidades campesinas. Y el DRI, yo creo que son elementos a tener en cuenta para lo que viene. Yo creo que aprende de la experiencia del INCORA en temas que son muy importantes. Primero, que esto tiene que ser una política territorial y se trabaja a partir del diseño de las zonas DRI. Es un proyecto que está dirigido a zonas determinadas, zonas caracterizadas, y para cada zona habrá las acciones, el paquete de acciones concretas, trabajado con las comunidades, trabajado con los gobiernos locales y departamentales, y donde no hay un único ejecutor, hay un financiador, pues no hay un único ejecutor. Entonces ahí tienen que llegar los que hacen las escuelas y los que hacen los caminos vecinales y los que hacen la capacitación y los que hacen los puestos de salud, etcétera. Entonces es alrededor de territorios definidos, con la comunidad sentada allí, con unos fondos centralizados para financiar y con la participación de las diferentes entidades ejecutoras. Es una acción concertada, de ejecución descentralizada, de acción interinstitucional coordinada y territorializada. Ese proyecto duró hasta los años Parir, prácticamente sustituido en una versión mejorada por el Plan Nacional de Rehabilitación. El Plan Nacional de Rehabilitación es la filosofía DRI, ya tiene una focalización de entrada más clara y es en aquellos territorios que fueron escenarios de violencia. Este programa es diseñado en el gobierno Betancur y financiado en el gobierno Betancur y es ejecutado en el gobierno Barco. Y en el gobierno Betancur nace como la expresión, los que somos más viejitos podemos recordar que el presidente Betancur hablaba de las causas objetivas y subjetivas de la violencia. Entonces decía, hay que hacer la acción de recuperación de los territorios, hay que buscar la negociación política, pero también hay que hacer una acción de presencia del Estado para transformar esas condiciones en las regiones que originaron la violencia. Entonces era como el factor de una política de paz con un componente de desarrollo de esos territorios. Es mucho de lo que hoy se está planteando, ¿sí? Tenemos nuevamente una política de posconflicto que va a ser una política territorializada, dándole prioridad a aquellos territorios que precisamente fueron los escenarios principales del conflicto armado. Después viene la Ley 160 de 1994, es la ley que expide al final de su gobierno el presidente César Gaviria, el ministro de Agricultura José Antonio Campo. Y yo creo que aquí en la expedición de esta ley jugaron varios factores. Primero, que la apertura que impulsó el presidente Gaviria fue una apertura radical que golpeó inmediatamente al sector agrario y lo puso patada arriba. Y aquí esto era como un proyecto, como vamos a atenuar esos impactos, vamos a buscar cómo le podemos recuperar nuevamente viabilidad y posibilidades al desarrollo rural. En segundo lugar, incorpora políticas del Banco Mundial. Voy a mencionar simplemente dos. Pasar de lo que eran tradicionalmente los subsidios a la oferta a los subsidios a la demanda. ¿Qué quiere decir acá concretamente? Los subsidios a la oferta, el viejo INCORA, el INCORA compraba las tierras y se las daba a los campesinos. Era el Estado el que estaba allí generando
las condiciones para el acceso directo de los campesinos a la tierra. Con este subsidio a la demanda, lo que se hace es que son los campesinos los que con recursos que les da el Estado en forma de subsidio para compra de tierra y proyectos productivos, los que van a adquirir la tierra. Y todo esto está con el propósito que se mantiene hoy en día de generar y dinamizar un mercado de tierras, donde hay oferentes y demandantes. Y el Estado le da la plata al demandante para que pueda jugar en ese mercado bajo ciertas condiciones. Esa ley tiene otro elemento que es muy importante, y es que en el título 13, si mi memoria no me falla, crea dos figuras simétricas y complementarias que tienen que ver con el ordenamiento productivo del suelo, con quiénes son los productores en esos ordenamientos productivos, las reglas que operan allí, y son por un lado las zonas de reserva campesina muy conocidas y por otro lado las zonas de desarrollo empresarial. ¿Cuál era el mensaje que estaba mandando el gobierno y el Congreso de la República en la Ley 160? Que tiene que ser un sector rural donde haya espacio y condiciones para que pueda operar un amplio sector de producción, de economía y de sociedad campesina, pero que al mismo tiempo hayan unos sectores donde se pueda desarrollar una actividad agroempresarial. Partía de la base que anunciaba en la frase de la misión rural, que dicho coloquialmente, aquí tenemos que caber todos. Lo que pasa es que se necesitan reglas del juego, se necesita tener condiciones claras de unos y otros y buscar complementaciones. Y esta ley decía, habrá unos territorios que son propios para el desarrollo campesino, habrán otros territorios que serán propios para el desarrollo empresarial, y esos territorios los llama zonas de reserva campesina, zonas de desarrollo empresarial. Ahí hay un tema que simplemente lo menciono, es complejo y yo creo que es de los que habría que dilucidar muy bien si definitivamente Colombia puede desarrollar un sector rural con su componente empresarial y su componente campesino y étnico. Y es que el sentido de la tierra es muy distinto para el agroempresario que para el campesino. Aquí esto podríamos haber un seminario completo, pero en plata blanca. Para el agroempresario la tierra es un factor de producción. Simplemente como es el capital, como es la tecnología. Inclusive en muchos casos al agroempresario, más que ser propietario de la tierra, lo que le interesa es poder utilizar esa tierra como recurso productivo. Y ahí viene todo el esquema que ahora se mueve, que estás en las CIDRES, y es la posibilidad de arriendos de largo plazo de tierras para efecto de que iniciativa empresarial se pueda desarrollar en esas tierras. El campesino y el indígena y el negro tienen una aproximación muy distinta a la tierra, que está más ligada al concepto de territorio. Es decir, es un sitio que les da identidad, que les da seguridad, que les asienta su tradición, que les permite conservar unas condiciones de vida en donde obviamente la parte productiva es muy importante, pero la relación del campesino o del indígena o del negro, a diferencia de lo que sucede con el agroempresario, no se reduce simplemente a extraerle una riqueza, ¿sí? El campesino, el indígena y el negro tienen más conciencia de que eso es un recurso que debe permanecer. El empresario lo usa más como se usa una maquinaria, se usa, se acaba y nos fuimos. Ese es un tema muy complicado que subyace en todo el debate que hay hoy en día entre campesinos y empresarios. Simplemente lo planteo porque habremos de tener que discutirlo muy a fondo en la construcción de esta nueva política. 3 puntos de la Constitución
nacional y de la Ley 70 del 93 que están marcando esto. Primero, y este es otro tema que se debate, en el artículo 64 de la Constitución establece el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y al conjunto de los servicios y bienes públicos. Aquí hay otra discusión. Cuando se dice acceso progresivo quiere decir que solo los campesinos pueden acceder a la tierra o que accederán preferencialmente, tema que está abierto a la discusión y a la interpretación. Artículo 65, muy importante, y es que establece que la producción de alimentos en Colombia gozará de la especial protección del Estado. Y esto tiene implicaciones y ahorita mismo está caminando por ahí un proyecto para un referendo modificar estos artículos. Y es que una de las interpretaciones de enero de la Corte Constitucional ha tenido diferentes posiciones. De aquí se podría desprender una severa limitación a los tratados de libre comercio. Porque si esto es así, hay que darle primero prioridad a la producción nacional. Y aquí la realidad está invertida. Y el resultado, pues estamos viendo todo este proceso, por lo menos de no avance de la economía agraria, en términos de empleo, en términos de producción, en términos de transformación misma de esa actividad. Y tercer lugar, en el artículo 66, y es importante que esto figure como mandato constitucional, establece que el crédito agropecuario en Colombia debe ceñirse a las condiciones especiales y propias de la actividad de producción rural, en términos de los ciclos que son propios de esta producción, de los riesgos inherentes a esta producción que son mucho mayores que los de la producción industrial, máxima en estas épocas de cambio climático. Como se dice, esta es una producción que se hace al sol y al agua, que son crecientemente más importantes los productos los cultivos de tardío rendimiento, y este tardío rendimiento obviamente cubre muy alto porcentaje lo que es todo el tema forestal y el tema de ganadería. Y el artículo, y está también la Constitución de los resguardos como figura constitucional. Las comunidades negras tuvieron que esperar la Ley 70 del 93, poco después de la Constitución, que da nacimiento a las titulaciones colectivas de tierra para comunidades afro. Ya en este punto podemos decir qué ha fallado en estas normas, porque es lo que tenemos que corregir hacia adelante. Una, ya lo dijimos, repitámoslo, es pretender que una realidad altamente diferenciada, el campo como un mosaico de paisajes rurales, pueda ceñirse a políticas públicas únicas. Es pretender homogenizar a nivel de la norma el tratamiento de lo que es diverso en la realidad. Y como le decía, la Constitución abre la puerta para poder trabajar esto y resalta ese desafío que tiene Colombia de construir la unidad a partir del reconocimiento de la diferencia. El discurso y la política pública han privilegiado lo urbano sobre lo rural y han transformado lo rural en un sector, una actividad, una economía, una población subsidiaria de lo urbano. Y aquí hay un punto que yo creo que valdría la pena que se discutiera en profundidad, y es que si bien el campo ha sido la ruralidad ha sido el principal escenario del conflicto y de la violencia en el país, no puede de ahí inferirse que todas las causas de ese conflicto y de esa violencia sean rurales. Hay muchas de ellas que tienen origen urbano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se está planteando lo que hay que hacer en el posconflicto, como que se nos olvida todo el componente urbano que está jugando en el conflicto rural. No se trata de sacar a lo rural
de la responsabilidad que le compete, sino decir, venga sector urbano, que ustedes también tienen aquí una responsabilidad. Históricamente eso ha sido así, y ahora para transformar esto tienen también que entrar a transformarse ellos también. La transformación rural reclama políticas que permitan entonces la complementación de lo rural con lo urbano, políticas intersectoriales e integrales. Eterno problema de las políticas públicas en Colombia. El sector rural obviamente no se ha escapado de eso máximo, un sector que desde que existe el Ministerio de Agricultura, la duración promedio de los ministros en el cargo es de 1 año. No se ha cambiado esa tendencia. Trabajamos con políticas públicas cuatrienales que son de gobierno y no con políticas de largo plazo, que donde está. El agro no se transforma en 4 años, no se consolida un cambio en 4 años, y entonces esto es un eterno recomenzar. El que llega cree que los anteriores eran unos cretinos y que con él sí llega la transformación. No ha acabado él de sentarse cuando ya lo están cambiando y llega otro a decir lo mismo. Entonces aquí nos quedamos dándole vueltas a la noria con poca transformación. Tenemos una visión ya superada por la dinámica de los hechos, en buena medida ya superada en los análisis actuales que se hacen de ruralidad, de circunscribir lo rural a lo agrícola y el trabajo rural simplemente a la explotación directa de la tierra. Si hay algo que se está enriqueciendo, que se debe enriquecer, es precisamente la composición de la base económica de la sociedad rural, la composición de las fuentes de trabajo en la sociedad rural, la composición de las inversiones económicas posibles en la economía rural. Hay experiencias exitosas en Colombia, las voy simplemente a mencionar. Ya hablamos del DRI. Yo creo que la Federación de Cafeteros en su momento tiene enormes enseñanzas de cómo es que usted puede organizar territorialmente, puede organizar productivamente, tecnológicamente, socialmente, un producto que convoca grandes, medianos y pequeños y en regiones muy diversas del país. Ya la historia de la federación después empieza a cambiar, pero yo creo que ahí hay un acumulado de experiencias muy interesantes. Yo creo que fue en su momento de los sectores que realmente ayudaron a consolidar los elementos de una sociedad rural que no perdía su condición de sociedad rural, pero que tenía la capacidad de transformarse y de alguna manera acceder a la modernidad. Y hay otro que no lo menciono, sé que genera mucha polémica, sería interesante poderlo trabajar, pero yo conozco eso bien por razones profesionales, y fue el papel que jugaron los fondos ganaderos en el desarrollo de una ganadería de clase media, de una ganadería de tecnificación, que trabajaba básicamente con los criadores, que trabajaba básicamente en el mejoramiento ganadero en términos genéticos y de manejo de empresas ganaderas. Compraron unas fincas, se volvió muy atractivas, llegó la privatización, unos señores se compraron los fondos, los liquidaron y se quedaron con las fincas y con los ganados. Elementos para una verdadera y efectiva política de transformación rural. Reconocimiento de la diversidad, transformación rural que supere el marco simplemente productivista, con una política de derechos para el buen vivir, producción y competitividad para establecer un proceso de desarrollo integral y sostenible. Son medios y no fines, es un error que generalmente se comete. Buscar la productividad, buscar la competitividad es un medio para poder tener un desarrollo rural incluyente, transformador, etc. Aquí nos quedamos simplemente en buscar ser más productivos, ser más competitivos. Una nueva ruralidad que supere la dicotomía rural-urbana, una reestructuración integral de la institucionalidad del sector público rural. Simplemente lo menciono, pero si ustedes miran, cada gobierno trae una
proyecto de reforma de la institucionalidad del sector rural, la crisis de la institucionalidad, la ineficiencia de la institucionalidad, la corrupción que se tomó la institucionalidad rural. Y cuando uno mira, el debate se circunscribe si esta función debe seguir en el Ministerio de Agricultura o se pasa a tal parte, si esta entidad se debe partir. Nadie habla de lo que pasa en los territorios, pero todos hablamos de enfoque territorial. Secretarías de Agricultura que en este momento merezcan ese nombre en Colombia, creo que no hay 4. Las UMATAs se acabaron, los consejos municipales de desarrollo rural ya ni los convocan, pero se supone que todo lo vamos a hacer desde los territorios, que todo lo vamos a hacer hombro a hombro con las comunidades. ¿Y dónde están esos actores para hacer ese trabajo? No existen y no se ha contemplado siquiera que puedan casi que resucitar. Obviamente tendrían que ser dentro de un nuevo esquema, pero manteniendo ese principio de que el desarrollo rural arranca de abajo, es territorial, y si es así, actores fundamentales no son los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la Jiménez, son los funcionarios, son la gente que está trabajando en los territorios, con los productores, con las universidades regionales, y de eso no se dice ni una palabra, ni siquiera la misión rural, que habla mucho que tiene que ser participativa, que tiene que ser en amplia concertación con las comunidades, pero ¿quién se va a sentar con las comunidades a concertar? Lo que hay hoy, muertos. Y sin embargo se pretende trasladar masivamente presupuesto para ejecutar en las regiones. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde está la institucionalidad? Los instrumentos, los espacios de decisión, ¿dónde se van a hacer las grandes concertaciones? Silencio en la noche. Rápidamente menciono solamente, porque creo que ustedes ya están mamados, 10 puntos que tendrían que conformar esa estrategia de transformación rural. Hay unas que son nacionales. La creación de un sistema nacional de catastro, información catastral, punto central, está en los acuerdos de La Habana, está en todas partes. Hay que resolver todo el tema de manejo de baldíos. Colombia no sabe cuántos baldíos tiene, no sabe dónde están, no sabe cómo están administrando. El tema de la tributación rural es gravísimo. El tema del censo agropecuario, no podemos seguir haciendo censos agropecuarios cada 40 años. El tema de la clasificación de los suelos en términos de su vocación y sus potencialidades, ahí se ha avanzado. Yo tengo que reconocer que tal vez lo más interesante que ha habido en estos últimos años en este campo ha sido la creación en el Ministerio de Agricultura de la UPRA, la Unidad de Planeación, nunca me acuerdo del nombre, Unidad de Planeación. No. Ahora mira, es la que va a hacer los diagnósticos. ¿Qué se puede hacer en los diferentes territorios de Colombia? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? ¿Bajo qué condiciones pueden trabajar? Etcétera, etcétera. Sin eso, seguimos dando palos de ciego. Por simples inspiraciones, cabezazos, influencias, se genera un desarrollo en una parte, se genera un desarrollo en la otra. Esto es un cambio que hay que consolidar y que finalmente le empieza a dar un piso seguro junto con el censo a lo que viene hacia adelante. La creación del Fondo Nacional de Tierras, básicamente es recoger las tierras que quedan de baldío, mucho menos de lo que se imagina, todo baldíos que sean incorporables a la producción, ¿cierto? Tierras que estarían sujetos a proceso de recuperación por inadecuada apropiación, por expropiación. Hay cifras. Cuando yo estuve en el INCODER a mano alzada, alguna vez hicimos un cálculo, y sobre todo si muchos de los de ley segunda del 59 lo pudiera recuperar el Estado, eso nos daba como unos 2.400.000 hectáreas, que es la misma cifra que veo que manejan en La Habana, ¿sí? Pero eso es fundamental, un Fondo Nacional de Tierras, un Fondo Financiero del Desarrollo Rural, lo que fue el DRI. Una política económica macro y sectorial que apoye finalmente esta tarea, que se le quite ese sesgo urbano que tradicionalmente ha tenido la política
económica en el país. Territorialmente es todo el tema de manejo de las tierras, regularización de la tenencia, hacer pruebas de titulación por barrido, coger estos sectores y hacer esto y cubrirlo, utilizar mucho algo que ha sido exitoso en muchos países, que es lo que se llama el catastro social. A veces es muy difícil reconstruir catastro por falta de información, pero si se acude a la tradición de tenencia, fulano, no tanto, entre la misma comunidad le puede ayudar a uno a decir, esta tierra finalmente, ¿de quién es? Aunque no esté en los papeles. Todo el tema del microfundio, aquí hablamos del latifundio, pero mucho de la tierra agrícola tradicional, que alguna viene desde la colonia, hoy en día son puros microfundios, no hay no ver partes de Boyacá, partes de Nariño, partes del Cauca, el cierre de la frontera agrícola, mantener políticas de subsidio a la demanda para la compra de tierras ajustada, entre otras, sin una convocatoria, que es absurdo, no va a entrar aquí porque sería largo explicarlo. Hacer una reforma agraria a partir de realidades regionales, no la reforma agraria en abstracto, como un componente de una política mayor, que es la política de transformación rural. Y la posibilidad de agroempresas que trabajen no con tierras tituladas, sino con tierras en arriendo bajo condiciones muy severas y por plazos definidos. Política de vivienda, política de salud y seguridad alimentaria, políticas de educación, estrategias locales de desarrollo económico. Un poco lo que les decía hace un rato. Tenemos que superar esa visión todavía muy metida, sobre todo en algunos de nuestros agraristas más tradicionales, que la economía agraria o la economía rural mejor se limita a la agricultura y que el trabajo rural se limita a echar asadón. Y lo que hay que aprovechar es dinamizar las relaciones entre unas cabeceras municipales que se les olvida que su entorno rural existe. No hay no ver el 90% de los POT de los municipios de Colombia trabajan en el casco urbano, pero de ahí para allá silencio en la noche, entonces entra la minería y entra una cosa, está cero reglamentado. Hay que lograr que se integre en el municipio la cabecera con su entorno rural. Hay que buscar al máximo, eso se dice y poco se hace, que hayan instancias que permitan agregarle valor a esa producción agrícola. Lo que uno ve muchas veces con cooperativas lecheras, entonces cogen la leche de la región, la vuelven queso, la vuelven mantequilla, puedes coger las legumbres y organizarlas y clasificarlas, puedes coger el jugo de naranja la naranja y volverla jugo y así sucesivamente, que sería mucho más barato, mucho más lógico, permitiría generar desarrollo más equilibrado que traer las naranjas a Bogotá o a Medellín para exprimirlas, traer la leche para volverla acá, queso, etcétera, etcétera. Ese tipo de actividades. Una actividad económica articulada, la del municipio con su entorno rural, todo el tema de comercialización de alimentos, que es complicadísima. Bogotá tuvo experiencias interesantes, me tocó conocerla como secretario de gobierno de la administración Garzón. Lo que se conoció fue los comedores del Bogotá sin hambre, pero lo que había ahí detrás, lo importante era la seguridad alimentaria de la ciudad. ¿Usted cómo articula las cuencas productoras de alimentos con los consumidores urbanos? ¿Usted cómo va a enfrentar el desafío de Corabastos? ¿Cómo va a poder consolidar una red de tenderos? Es todo ese tema de comercialización que no se puede mirar desde la ciudad, hay que mirar la ciudad y campo integrados, porque esa cadena integra como pocas lo que es el futuro de la ciudad y el futuro del campo, lo que es el bienestar del ciudadano urbano y el bienestar del productor campesino, que en términos de alimentos, recordemos, 2/3 partes son producidas en la economía familiar. Y una figura que ha tenido grandes desarrollos, vamos, en Brasil fue un elemento transformador básico. Aquí sí ha avanzado, pero no lo suficiente, que es lo que llaman los técnicos la agricultura por contrato. Es la
posibilidad de poner los productores en relación directa con los grandes compradores de alimentos, llámese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sistema carcelario, fuerzas militares, fuerza policial, colegios, etcétera, etcétera, para poder establecer esa relación directa. Siempre en las políticas de comercialización, el malo de la película es toda la intermediación. Entonces, en la medida en que usted logre estrechar la cadena de intermediación, usted va a poder lograr que los beneficios se repartan más equitativamente entre quienes deben ser beneficiados. Por un lado el productor y por otro lado el consumidor. Y eso hoy en día es la locura furiosa en Colombia. Hay que ver lo que le pagan a un productor y lo que ustedes después pagan en el supermercado. ¿Dónde se quedó todo eso? Lo que se pierde de la cosecha que se logra. Más del 40% de la comida que se produce en Colombia se pierde porque está mal, simplemente mal organizado esto, porque está sometido a presiones especulativas, porque no tiene ni racionalidad económica, ni racionalidad social, ni racionalidad territorial. Oiga, muy pacientes y muy agradecidos. Mil gracias, profesor Juan Manuel Ospina, y a los asistentes, mil gracias. Pasemos, por favor, a la ronda de preguntas al profesor Ospina. Buenos días. Mi pregunta está relacionada con la restitución de tierras, y es que este es un componente de justicia transicional. Entonces, ¿cómo podría articularse este componente de justicia transicional con una política de Estado de desarrollo agrario integral? Es que ya la política de restitución de tierras está definida, está en ejecución. Creo que está necesitando unos ajustes, entre otras porque el tema creo que ha encontrado dos situaciones complejas. Primero, y lo digo con la experiencia que tuve como gerente del INCODER, que las cifras son muy difíciles de saber cuáles son las cifras verdaderas y eso hace que entonces las metas de restitución a veces sean difíciles de definir. Yo inclusive en alguna oportunidad le decía al presidente Santos, presidente, usted debía poner a una gente de su confianza que revise estas cifras, porque mi percepción es que muchas de ellas son cifras infladas. ¿Qué tan infladas están? No sé. Pero mi percepción, y lo digo acá en público, creo que esas cifras no reflejan la realidad plenamente, y eso es muy complicado cuando usted está haciendo una política que tiene metas cuantitativas, si esas metas son o no son. En segundo lugar, está apareciendo un tema que es muy complicado, que tiene que ver con tal vez una visión un tanto simplista que se tuvo cuando se expidió la ley, y era que básicamente se asumía que había un propietario que era el legítimo propietario y al frente había un usurpador, y la realidad ha mostrado que puede haber en muchos casos toda una cadena de propietarios que no se pueden calificar de usurpadores, ¿sí? Y es todo el tema de la buena fe, todo el movimiento de tierras, de propiedad de tierras, sobre todo cuando se mantiene este nivel de informalidad en la titularidad de la tierra que mencionábamos, y esto en algunos casos está empezando a generar una cosa que sí no estaba previsto, y era ya conflicto entre los mismos campesinos. Esa parte hay que mirarla para que la política pueda funcionar plenamente. El tercer elemento que yo anotaría es que parece obvio, pero a veces se olvida los componentes de la restitución de tierra, las personas beneficiarias con los procesos de restitución de tierra, las tierras que se incorporan en esos procesos, pues obviamente tienen que entrar dentro de esta dinámica de desarrollo rural que estábamos mencionando acá. Es una manera también de entrar en esta dinámica de transformación rural, que tiene el componente adicional de clarificar de quién es finalmente la tierra y de reconocerle a su legítimo propietario la propiedad sobre esa tierra. Comentario al margen, yo creo que ahí también hubo un exceso de optimismo en la redacción de la ley, y es pensar que
todo campesino o toda familia campesina que perdió su tierra está esperando que le devuelvan la tierra para regresar a la tierra. Eso no es así. Yo tuve la experiencia, 4 años secretario de Gobierno de Bogotá, y entre los temas que tiene la Secretaría de Gobierno es el tema de la población desplazada que vive en Bogotá. En términos numéricos es la población más grande, en términos porcentuales respecto a la población total de la ciudad, obviamente que no. En aquella época hablábamos de 260.000 desplazados en Bogotá. En los 4 años que yo estuve hicimos hay tal vez 3 encuestas y nunca se nos modificó la cifra. 2 de cada 3 familias desplazadas lo que querían era seguir en Bogotá. Entonces lo que estaban pidiendo es más bien políticas para ayudarles a recuperar sus condiciones de vida, su autonomía personal. Y la ley sigue muy amarrada, que salvo casos absolutamente excepcionales, usted tiene que regresar a la tierra, ¿sí? Y eso va a tener problemas y hay ya resistencias, simplemente es anotando, pues porque son leyes complicadas y la realidad rural no es sencilla, indudablemente. A ver, buenos días. Doctor, muchas gracias por su exposición. Yo soy Roberto Carlos Astorquiza Aguirre, egresado de la Universidad Libre en la Maestría de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Y me gustaría que compartiera con nosotros la impresión frente a los desafíos concretos de los diálogos de paz que estamos viviendo en Colombia, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que ya se han hecho unos esfuerzos, básicamente lo del Frente Nacional fue un esfuerzo por pacificar el país, la misma Constitución del 91 fue otro esfuerzo por pacificar el país, pero vemos en la realidad que esos esfuerzos no han sido lo suficientemente positivos para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, particularmente los que viven en el sector rural. Más concentración de tierra, más injusticias, más inequidades, más violencia en los territorios, y pues tengo esa inquietud teniendo en cuenta que el señor presidente pues manifiesta que este es simplemente un diálogo entre 2 partes, pero que no compromete la revisión del modelo económico del país, pues que en mi criterio es uno de los factores que directamente influye en la violencia y en esas inequidades, y también en la presencia permanente y continua de los factores ilegales, de los grupos, de las BACRIM, de los paramilitares, etcétera, frente a un abandono que usted mismo describió en la exposición de la institucionalidad en el territorio. Entonces mi pregunta es, ¿qué elementos nuevos observa usted en estos diálogos y en este esfuerzo que nos permitan pensar que esta sí va a ser una paz profunda, de largo aliento, y no simplemente una veleidad particular de un gobierno de turno por querer desarmar a unos guerreros que también están cayendo en esa posición? Muy bien. Bueno, yo creo que en la presentación que hice hay ya elementos que voy a recordar para tratar de darle respuesta a su pregunta, que no es fácil de responder. A ver, yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa varios elementos, porque esto no va a tener no tiene ni una única causa ni una única solución, ¿sí? Es decir, las varitas mágicas, yo no sé si existieron, pues se agotaron. Si alguna vez existieron, hoy no se consiguen, como dicen, ni para remedio. ¿Qué tenemos? Primero que todo, un contexto internacional que definitivamente es favorable desde la izquierda hasta la derecha a resolver estos conflictos. Dicho de otra manera, por lo menos en la época que los que estamos acá nos corresponderá vivir todavía, el tema de la lucha armada subversiva está fuera de agenda, como si lo estuvo hace 30 años, por ejemplo, hace 20 años, ¿sí? Y las cosas tienen sus momentos y sus circunstancias históricas, y eso condiciona lo que se puede hacer y cómo se puede hacer.
Con esto quiero decir, no estamos viviendo en este momento, en estas épocas, unos escenarios de guerra revolucionaria con posibilidades de éxito, por lo menos es mi análisis. Y eso hace que haya una favorabilidad y una voluntad de acompañar desde diferentes orillas, tanto a guerrilla como a gobierno, para que esta solución, esta negociación pueda salir. No digo que eso dependa, pero sí favorece el proceso. En segundo lugar, lo decía yo en la intervención, y yo personalmente lo valoro. A mí me tocó ser 4 años presidente de la Comisión de Paz del Senado en las negociaciones del Caguán. Entonces, esa parte me la conocí, bien conocida. Y ahí yo creo que el gobierno sacó una enseñanza, una conclusión importante. Y es que usted no puede volver una negociación con esas características el escenario para negociarlo todo. Porque cuando usted trata de negociarlo todo, no termina negociando nada. Y el Caguán, por muchas razones, pero entre ellas esta, eso se volvió un sancocho. ¿Sí? Yo creo que aquí el gobierno, y lo aceptó la guerrilla, lo que buscó es generemos unas condiciones en donde este debate sobre cómo debe ser Colombia, cómo debe ser su modelo económico, cómo deben ser sus relaciones internacionales, cómo debe ser la organización del Estado y el ejercicio del poder. No lo vamos a negociar 10 personas en una mesa, vamos sí a negociar para que ese debate se pueda hacer con plenitud de garantías, desarmados dentro de procesos democráticos. Entonces, ¿qué tiene que garantizarle ahí el gobierno de las FARC, que hoy está en dificultades para hacerlo? Primero, es que los paramilitares no los maten. Y ese es el debate de fondo que hay, y es el debate que está ligado a si entregamos las armas o no entregamos las armas. ¿Ustedes nos van a garantizar la vida? Yo creo que las FARC tienen muy presente la experiencia dolorosa de la UP, y nosotros no le volvemos a jalar, a volvernos ahí pues, blanco de la bala ajena, ¿cierto? En segundo lugar, que puedan tener condiciones para organizarse políticamente, y ya lo están haciendo. Las FARC yo creo que es de los únicos grupos políticos que se está preparando realmente para hacer un trabajo político en el posconflicto. Porque es allí donde va a haber el debate, no de 10 negociadores, de 48 millones de colombianos, que tenemos que ser capaces de decir qué queremos del sector rural, qué queremos del modelo económico, qué queremos del Estado, qué queremos de la política. Vamos a ser capaces de hacerlo, ahí el desafío. En el momento en que no seamos capaces de hacerlo, el país como tal no habrá estado a la altura del compromiso que implicaba pasar de la firma de un cese al fuego, que finalmente es eso, a la construcción de una nueva realidad nacional. Y yo les decía, me preocupa enormemente que esto está avanzando. El 23 de marzo es una fecha absurda que puso el presidente, pero esto de aquí a final de año va a haber ya unos resultados. Y ahí se abre la nueva política. ¿Y dónde estamos para hacer la nueva política? ¿Dónde están las fuerzas políticas de derecha, de izquierda, de centro, preparándose para eso? ¿Dónde se está congregando a la gente? ¿Dónde se está convocando a la gente? ¿Dónde se está planteando realmente el debate? Aquí el debate simplemente es, ¿usted quiere la paz o no quiere la paz? ¿Álvaro Uribe va a sentar en la mesa o no va a sentar en la mesa? ¿Esto determina el 23 de marzo o no determina el 23 de marzo? ¿Van a estar desarmados o qué vamos a hacer con las armas? Y no nos estamos preparando para lo que viene, que es un trabajo político que no lo podemos delegar en 10 personas, lo tenemos que hacer todos con organización política. No se está haciendo la pedagogía de la paz que está haciendo las FARC con sus frentes armados, no la está haciendo el país con los ciudadanos, ni las fuerzas políticas, ni el gobierno nacional, ni la iglesia, ni las ONGs. Y entonces en ese sentido el tema es preocupante porque de pronto nos vamos a ganar la rifa del elefante, nos vamos a ganar que tenemos ya las condiciones para trabajar la paz y no vamos a tener cómo hacerlo, porque tiene que ser una construcción colectiva. El Caguán demostró que eso no funciona así, y aquí la negociación básica es garantizar condiciones para que la política se pueda desarrollar de otra manera,
para que puedan haber nuevos actores políticos con pleno reconocimiento, nuevas garantías políticas y que se juegue el juego y que gane el que sea capaz de convencer al grueso de la población cuál debe ser el diseño de la nueva Colombia. Es una señora tarea. A ratos parece que hay más fácil firmar el acuerdo en La Paz que poner a 48 millones de colombianos a que finalmente nos preocupemos por el país. Nosotros tenemos preocupaciones de café o de sobremesa, pero jugale muy poquito, salvo los sectores más militantes, ¿sí? Sectores de la izquierda son muy militantes, y hay que decir sectores del centro democrático. El centro democrático es lo más parecido a un partido leninista que hay en Colombia, en cuanto a su organización, su manera de trabajar, su disciplina. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es John Mario Alarcón y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién habla? Hay que tener en cuenta que el problema del sector rural… Hay que tener en cuenta que el problema del sector rural es la especialización, la falta de especialización de los campesinos y asimismo esas formas, digamos, de que los campesinos hacen todo, no tienen, digamos, una segmentación. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿qué piensa de un modelo en el que haya una segmentación en el sector rural? Es decir, en un departamento esté la mano de obra, en otro departamento esté la industrialización, que sería el valor agregado, y en otro departamento la parte, digamos, de empaque, el cual agregaría un valor agregado para ser exportado o para ser de subsistencia nacional. Entonces me gustaría saber usted qué pensaría de un modelo así, teniendo en cuenta, digamos, modelos como los asiáticos, que tienen, digamos, una segmentación de acuerdo a la región. También hay que tener en cuenta el clima y tener en cuenta esa especialización que sería por parte, digamos, no de universidades. Pienso que el sector rural no debe profesionalizarse, sino debe ser competente, digamos, entidades como el SENA. Me parece que el SENA tiene un papel muy importante en este supuesto del posconflicto. Gracias. A ver, yo creo que si entendí bien, porque el sonido para este lado no era el mejor, ahí habría que hacer varias consideraciones o caracterizar varias posibilidades que son diferentes y que tendrían, digamos, unas relaciones distintas frente a lo que creo haberte entendido que estás planteando. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que precisamente por la misma diversidad fundamental que caracteriza la realidad de este país, no solo de este país, pues estamos hablando de Colombia, uno no puede pretender que se hagan los mismos tipos de producción con la misma intensidad a lo largo y ancho del país, ¿sí? Y así como hay, si se quiere, una cierta vocación, un potencial en las tierras para determinadas producciones frente a otras, cuando se habla ya en términos de regiones, también o por condiciones naturales o por condiciones históricas, por condiciones de dotación, por condiciones de poblamiento, qué sé yo, hay unas potencialidades mayores en unas regiones con respecto a otras. Y yo creo que de lo que se trata en una política inteligente es aprovechar al máximo esas potencialidades, no solo para que esa región pueda utilizar su capacidad de desarrollo de manera adecuada, sino porque de alguna manera el desarrollo del conjunto es la suma de los desarrollos de las partes, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, eso es correcto. Lo que me parece que sí es un poco excesivo es decir así a tabla rasa, entonces ustedes van a ser productores primarios, ustedes van a ser comercializadores, ustedes van a ser transformadores. Y hay además actividades que admiten, y yo diría que requieren, que en lo posible todo el ciclo de la producción, todo el encadenamiento se haga in situ o por lo menos en la región, ¿sí? Hay producciones de alta tecnología, de altísima inversión de capital, que requiere una mano de obra
muy especializada que por esas mismas condiciones sí debe estar concentrada. Es casi imposible pretender que todo eso usted lo va a fracturar de manera tal que tengan una representación equitativa, digamos, en las diferentes regiones. Entonces, hay unas actividades que yo creo que se ciñen a lo que está planteando usted. Hay otras actividades que funcionan mejor, generan mejor desarrollo, generan equidad territorial, que en Colombia la inequidad territorial es solo comparable y está muy relacionada por lo demás con la inequidad o la desigualdad social, ¿sí? Entonces, yo creo que no podemos establecer una regla así tajante, hay que mirar de qué se está hablando, dónde se está hablando, para qué se está hablando, y esas soluciones, digamos, hay que irlas modulando de acuerdo con esos elementos de la realidad, ¿no? No es imponerle un modelo a la realidad, es poder deducir desde los datos de la realidad cuál es la mejor manera de generar estos procesos productivos. Buenos días, mi pregunta va basada actualmente, ¿qué se está haciendo y para usted qué se debería hacer para que la intermediación que hay entre el sector rural y el sector urbano, las ganancias que se de esta producción o de las ventas de los productos agrícolas, no se pierdan las ganancias y terminen en otras personas, y esta intermediación quede en las ganancias de las personas, de los intermediarios y no en las personas que producen como tal el producto que todos nosotros consumimos día a día. Buenos días. Buenas. La pregunta es pues sencilla, básicamente es ¿cuál es el papel de la academia, cuál debería ser el papel de la academia para una nueva formulación o participación para una nueva política integral rural? Buenos días, mi pregunta es muy sencilla, teniendo en cuenta que se aprobaron la agenda número 1, el punto número 1 de la agenda de los acuerdos de La Habana, llamada Desarrollo Política Agraria Integral, ¿cuáles pueden ser los beneficios directos que tengan los campesinos al desarrollar esta política en el posconflicto? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Es que me faltó una parte dentro de su charla que habláramos del tema de narcotráfico y cultivos ilícitos. Esa parte, Colombia o nosotros estamos preparados para asumir ese costo tan grande de paz en los territorios con el tema de sustitución de cultivos, con el tema de proyectos productivos a todas estas personas. Gracias. Paremos acá porque no se me vuelve un sancocho. A ver, voy empezando así, las que tengo más frescas en la memoria. Yo creo que uno no está difamando a ningún grupo si dice que hay una relación muy fuerte entre la acción militar guerrera y el narcocultivo, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que las FARC sean narcotraficantes, porque las FARC tienen una relación muy estrecha, vieja y compleja con los narcocultivos, pues yo creo que eso debería uno pretender tapar el sol con las manos, ¿sí? Entre otras, porque en alguna reunión entonces me decían, pero ¿qué vamos a hacer con los secuestros y con el narcocultivo? Y les dije, hay un principio general, y es que una acción ilegal hay que financiarla de manera ilegal. Pues no puede ir un comandante de las FARC al Banco de Colombia y pedir un crédito para importar armas. Pues eso es parte del costo de la guerra. Eso es parte del costo de la guerra. Ahora, todo tiene su límite, ¿sí? Pero hay que aceptar de entrada que una actividad ilegal tiene fuentes de financiamiento ilegales. Ahora, eso también tiene sus reglas, y ahí es donde viene hasta dónde llega, en qué momento eso deja de ser una acción para financiar la guerra y se vuelve una acción para financiar cuestiones personales, o hasta dónde el secuestro cumple estrictamente esta función, o se vuelve ya sevicia, se vuelve etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso como principio general. De ahí que puede uno concluir. De ahí puede uno concluir que si las FARC van a salir finalmente a la legalidad,
pues ellas tienen ahí un trabajo grande que hacer para ayudar a enfrentar ese negocio ilegal del cual ellos encontraron sustento grande. Yo personalmente creo que una razón fundamental por la cual la guerra en Colombia no ha terminado, pues está financiada por el narcotráfico, directa o indirectamente, si no, las condiciones para que la guerra hubiera continuado ya cesaron, pero mientras que haya plata, hay con qué seguir la cuestión, ¿cierto? Con esto no estoy diciendo que las FARC se volvieron simplemente narcotraficantes. Presumo, porque la condición humana es así, que allá adentro debe haber gente que sí está preocupada, se me va a acabar el negocio, pero ese es un problema que tienen que resolver ellos, y ellos resuelven eso de manera expedita con un balazo, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que esto empieza a presentar un cambio en lo que ha sido el escenario hasta el momento del tema del narcotráfico. Y viene otro elemento que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con las zonas de reserva campesina que apenas las mencionamos hoy, pero que a mi leal saber y entender pueden jugar un papel fundamental en algo que este país ha tratado de hacer, pero muy mal hecho, de manera muy insuficiente, y es abrirle posibilidades alternativas de vida y de ingresos a esas comunidades que viven hoy, sobre todo la comunidad campesina. Otra cosa es el narcotraficante, ese es otro, pero si no, estamos hablando de los campesinos que son colonos y son cocaleros y son vecinos de las FARC, ¿sí? Viven en las mismas regiones y hace mucho, ya hay tercera generación de farianos y hay tercera generación de campesinos en estas zonas, ¿cierto? Y es que con las zonas de reserva campesina, con unas FARC que apoyen con recursos, allí usted sí finalmente va a poder generar una dinámica sostenible, creíble, para que estas comunidades encuentren unas formas de vida distintas al narcocultivo, ¿sí? Que yo creo que tiene que ser la gran responsabilidad en la política de desarrollo rural al respecto, ya que van a hacer con los traficantes, ya que van a ese es otro tema, y ahí los gringos se tienen que poner en la dura, porque es que todo esto desemboca allá, todos sabemos, ahí sí que hay una cadena de intermediación perversa, pues si al campesino cocalero le pagan uno, el que está ya vendiendo en una calle de Estados Unidos de Europa le están pagando 1.000, ¿sí? Si hay una cadena de intermediación injusta con el productor, es esa, ¿sí? Es decir, el campesino no está viviendo la edad de oro con eso, simplemente está sobreviviendo a falta de alternativas, es para comprenderlo y para saber que por ahí es por donde hay que atacar la estrategia, y esa estrategia va a tener muchas más posibilidades de éxito en este escenario de posconflicto que pretender acabar esto en medio del conflicto. Pues, la guerrilla no se va a dejar quitar una de sus fuentes de financiación a cuenta de qué, pero si ya vamos a entrar en este juego, venga que esta es la tarea. Y yo creo que ese es de los grandes intereses que tienen los Estados Unidos en que la negociación de Colombia sea exitosa. Yo creo que ellos vienen a reclamar, ¿y esto qué va a significar en facilitar la guerra contra el narcotráfico? ¿Sí? Es lo que yo podría decir al respecto. La academia y luego la nueva ruralidad del… Sí. A ver, yo creo que lo de La Habana, en la parte agraria, entonces es la única concesión que hizo el gobierno de que se hablara de un modelo económico allá, por una razón muy sencilla, porque las FARC nacieron a la sombra de la lucha agraria. El manifiesto inicial de las FARC es un manifiesto de reforma agraria, y a las FARC les quedaría imposible que se sentaran en La Habana y no se hablara de la cuestión agraria. Me imagino que si va a haber una mesa con el ELN va a pasar algo parecido con el petróleo, ¿cierto? Pero lo que allí se definió no es lo que va a quedar definitivamente, ¿sí? Es decir, ahí nuevamente es un avance, pero ya eso cómo se va a desarrollar, yo creo que va a depender fundamentalmente de lo que hablábamos ahora con el otro persona que preguntaba, y es ya firmado estos acuerdos, modificado el escenario, los actores, las condiciones
del trabajo político, ¿eso qué va a significar en términos de replantear el modelo agrario del país? Yo creo que eso tiene que ser un debate que se da internamente. Ellos básicamente lo que aceptaron, yo hablaba con una persona amiga mía que estuvo en el equipo de asesores en esa primera etapa, días antes de que saliera el primer acuerdo, pues que fue el agrario, ¿cierto? Entonces, obviamente yo trataba de que él me dijera, no me dijo mucho, me dijo simplemente, Juan Manuel, cuando usted lea eso va a sentir que está leyendo un documento reformista del Banco Mundial. Es un modelo de reforma, de modernización agraria parcial, necesario pero no suficiente, si usted quiere. No implica un retroceso, pero tampoco es la revolución agraria, que creo que no se va a dar por lo demás, ¿sí? Pero hay unos avances, está lo del fondo de tierras, está de las zonas de reserva campesina, para ellos son muy importantes porque están en el alma de lo que ellos han sido, porque nacieron en sus territorios, porque esas son las comunidades con las que ellos han trabajado. Por eso ha sido tan difícil defender las zonas de reserva campesina. Yo me acuerdo yo de gerente del INCODER, entonces en presidencia me decía, pues que usted está defendiendo a las FARC, y dije, no. Yo lo que estoy buscando es que allí donde las FARC siempre han estado, que también esté el Estado. Pues si usted me pregunta, para cabrón, de zonas de reserva campesina, es una cosa muy colombiana, que es una herramienta idónea para el posconflicto que ponemos a operar en medio del conflicto. Entonces el contexto a veces es muy complicado, ¿sí? Es lo mismo que la restitución de tierra. La restitución de tierra en cualquier parte se hace una vez que el conflicto ha cesado, pero aquí la hacemos cuando todavía están los actores armados actuando. Por eso es que matan tanta gente, que es casi imposible controlar eso. Normalmente cuando ya las armas se guardan, ahora sí vengamos a recomponer la situación, pero como esta es una guerra tan vieja, hay un afán de poder tener resultados y a veces ese afán hace que se quemen etapas y eso tiene un costo siempre. No, pero me falta la de la universidad, que yo iba a empezar y usted no me dejó. A ver, ¿yo qué puedo decir? Ahí sí me vuelvo un poco colega de ustedes, porque en esta etapa de mi vida, yo por época regreso a la academia, ¿cierto? Estoy allí. Yo veo una cosa interesante, y veo sobre todo en los estudiantes, como una capacidad de no montarse en dogmas preestablecidos y como una disposición a dejar que la realidad los interrogue. ¿Por qué digo eso? Porque yo le tengo mucho miedo que sigamos en la academia con los discursos agraristas de los años 60, porque creo que flacos servicios le prestan a la causa. No nos va a dar a entender mucho las nuevas dinámicas. Yo creo que el mundo global, el mundo nacional y el mundo rural en estos 50 años han cambiado, en unas cosas para bien, en otras cosas para mal, y yo creo que una política para que pueda operar lo primero que necesita es que pueda estar sintonizada con la realidad, porque si tratamos de imponerle a la realidad un modelo, la realidad es más fuerte que el modelo, la realidad acaba moliendo el modelo, en eso sí, olvídese, ¿cierto? Entonces yo creo que allí sí habría esa necesidad de sentarse casi que a hacer trabajo de antropólogos, a hablar con la gente, a oír la gente, a analizar, no llegar de sabiondos, les tenemos las fórmulas, saquen papel y lápiz y les voy a decir cómo pueden ser felices en 24 horas, que es muchas veces la soberbia académica. Yo sí sé lo que hay que hacer, ustedes animales no saben, venga yo les explico, eso por ahí no camina. Y ay, me olvidó la otra. Yo no sé si, aquí tengo un traductor, si captó bien, por eso, entonces me baso simplemente en lo que él me acaba de decir. Si el tema grueso, y usted entonces me dice si sí o no, ¿cierto? Como jugando escondido, tibio, Dios. Yo entiendo que el tema es cómo acortar la intermediación que se da
la relación, cómo hacer más cercana, más directa la relación entre lo rural y lo urbano. ¿Sí? Es un poco eso, en términos generales, porque aquí habíamos hablado de esta famosa cadena de intermediación en el comercio, ¿cierto? Que es la que todos conocemos, ¿sí? Pero hay otra cuestión, por ejemplo, creo que ustedes hablaban algo de investigación. Y yo mencioné en esta ya muy larga intervención varias veces el tema de la revolución verde, ¿sí? ¿Para dónde voy yo? Yo creo que hay a veces cierta soberbia urbana de que somos más que los rurales, ¿cierto? De que sabemos más que los rurales, que lo urbano encarna el progreso, el futuro, la modernidad, la ilustración, y lo rural, como decía un dicho viejo, el campo ennegrece, empobrece y embrutece, que era lo que uno oía decir. Entonces, ¿eso a qué lleva? A la idea de que el conocimiento está en la ciudad, y el conocimiento hay que llevárselo, hay que ilustrar al campo, hay que ser unos cruzados del progreso, tratando de que estos pobres campesinos finalmente entiendan, ¿sí? Y eso sucede con casi toda la política económica, ¿cierto? Ustedes no saben, nosotros se las organizamos. Entonces yo creo que lo primero es que tiene que haber de alguna manera un acto de humildad de la academia, de los políticos, de la ciudad frente al campo, porque en el campo hay mucho atraso, sí, y en las ciudades también, pero en el campo hay mucha sabiduría y hay mucha experiencia. Ahora no se trata de exaltar pues el asadón como la última herramienta de la tecnología, pero sí hay un conocimiento vivido, transmitido, de tradición, de cómo son esas realidades rurales, cómo se puede organizar el trabajo rural, cómo se puede incorporar ese trabajo a un medio natural que no es un medio aprendido, es un medio vivido por ellos. Y yo creo que de ahí sí habría que acercar mucho, mucho y decir, esto tiene que ser más bien un diálogo, una cosa de doble vía y no simplemente una avalancha de conocimiento y de sabiduría que llega de la ciudad a arrasar el campo, ¿sí? Yo creo que la ciudad además aprendería muchísimo de eso, no solamente se le evitarían muchos errores que se le imponen al desarrollo rural, sino que nuevamente en esta necesaria interacción que debe haber entre lo rural y lo urbano, lo rural también tiene mucho para aportarle al urbano. Mucho de la tragedia que vive el mundo actual tiene origen urbano y no rural, ¿sí? Y yo creo que ese mea culpa del urbano falta todavía, ¿sí? Hay una soberbia de la ciudad frente al campo, por rato insoportable y muy perjudicial. No sé si me acerqué en la respuesta a la inquietud. O si no, la dejamos para otra ocasión, porque este señor ya está con ganas de irse a almorzar. Bueno, mil gracias a todos los asistentes. Yo creo que un merecido aplauso a Juan Manuel por sus reflexiones.